Hola estudiante, mi nombre es Marco Tortolani, soy desarrollador frontend. En este momento estoy trabajando con React, Next.js y TypeScript. Para poder hablar un poco de qué se trata este nuevo paradigma o programación orientada a objetos, lo que podemos hacer es empezar a compararlo contra algo conocido. Por ejemplo, contra la programación funcional, que es algo que venimos trabajando actualmente. Para poder entender un poco de qué se trata y ver las diferencias, yo acá generé solamente una estructura muy básica en un caso y en el otro. En la programación o paradigma funcional y en la programación o el paradigma orientado a objetos. En el caso de la función, nosotros recibimos un parámetro, esta función nos devuelve un resultado y con ese resultado podemos hacer otras cosas. En el caso de la programación orientada a objetos, nosotros tenemos una clase a través de la cual vamos a manejar los datos utilizando unos métodos, que serían como unas funciones internas a esa clase. De a poco vamos a ir viendo de qué se trata, pero con esto podemos entender un poco en la estructura básica la comparación entre un caso y el otro. Pero antes que nada, tenemos que entender qué es un paradigma. Bueno, un paradigma es una forma de pensar en cómo resolver las problemáticas que podamos tener. Una analogía sería pensar como las herramientas en una caja de herramientas. Cada herramienta funciona mejor según cada problema que tengamos que resolver. Entre los tipos de paradigma hay muchos, pero podemos encontrarnos el funcional y el orientado a objetos, que son los que vamos a enfocarnos nosotros en este momento. ¿Qué es el paradigma funcional? El paradigma funcional trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas. Busca evitar estados que sean mutables, que se modifiquen dentro de la función y que no haya efectos colaterales. Algunos conceptos claves dentro de este paradigma o esta programación son las funciones puras, inmutabilidad, composición de funciones, expresiones en lugar de sentencias y abstracción. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es ideal para aplicaciones que tienen alta concurrencia, cuando se reutilizan muchas veces ciertas funciones. Por eso se habla de funciones matemáticas. Es importante la predictibilidad y la ausencia de efectos colaterales. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones puras, nos referimos a una función que siempre que reciba el mismo valor de entrada, nos va a dar a nosotros el mismo valor de salida. Por eso se habla de funciones matemáticas. Las funciones matemáticas, siempre que reciban un valor de x, nos van a devolver un mismo valor de y, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo sería un ejemplo de un código en el paradigma funcional? Nosotros lo venimos trabajando, pero yo armé un ejemplo de una función donde nosotros tuviéramos que agregar frutas en un array. Nosotros vamos a tener una función llamada agregar frutas que va a recibir un array de frutas y una nueva fruta a agregar. Esa función se va a encargar internamente de colocar la nueva fruta a agregar dentro del array y nos va a devolver este dato. Ahora, ¿qué es el paradigma orientado a objetos? El paradigma orientado a objetos organiza el código en objetos, en esta especie de bloques donde hay datos y funciones que son parte de ese objeto. Estos datos son las propiedades y estas funciones son los métodos. Estos métodos es la forma a través de la cual se modifican estos datos. ¿Cuáles son los conceptos claves dentro de este paradigma? Las clases, los objetos, la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo. ¿Cuál es la ventaja de este paradigma? Bueno, la idea es reutilizar el código. Es muy útil cuando se están utilizando mismos objetos de datos y se puede reutilizar esta estructura. Por ejemplo, a través de una clase se pueden crear nuevos objetos y objetos que heredan de una misma clase, o sea que obtienen esa información, esa estructura de datos de una clase, pueden tener atributos y métodos diferentes. En el caso, por ejemplo, de un perro y un gato, pertenecen a la misma clase animal, pero tienen atributos distintos como el nombre y la edad. Uno es Pancho y tiene 4 años, el otro es Paco y tiene 3 años. Pero tienen nombre y tienen edad. Y tienen métodos también distintos. Uno tiene el método comer y el otro tiene el método caminar. Acá, por ejemplo, realicé el mismo código o la misma idea con lo que habíamos visto para el paradigma funcional, pero con la programación orientada a objetos. Realizando una clase llamada frutero, creamos un objeto nuevo, hacemos un new frutero
y le decimos cuáles son los datos que va a tener ese frutero nuevo. Va a tener manzana y va a tener banana, que sería como nuestro array de datos. Y lo que hacemos después es acceder al método, agregar fruta, y le pasamos qué fruta queremos agregar. Esto es solamente un ejemplo, pero la idea es que podamos ir viendo cómo en un caso, en la programación funcional, se resuelve un problema, y cómo en otro caso, en la programación orientada a objetos, se puede hacer lo mismo. Esto nos permite reutilizar si quisiéramos hacer otro frutero nuevo, hacemos otro objeto que va a tener las mismas condiciones. Va a tener el dato, que son las frutas, y va a tener un método, que es agregar una nueva fruta. Pensemos un poco en una comparación entre una programación y la otra. La programación funcional, el enfoque está centrado en las funciones y la transformación de los datos dentro de esas funciones, no fuera. ¿Cómo maneja el estado el paradigma funcional? Bueno, se prefieren estados que sean inmutables. O sea, dentro de la función se modifican los datos y se devuelve un resultado. Pero no hay mutabilidad por fuera de la función. Los estados no cambian una vez creados. Se refiere a que fuera de la función, el dato que existe fuera de la función no lo va a modificar. Nos va a devolver a nosotros un resultado. ¿Cuál es la aplicación del paradigma funcional? Es bueno para operaciones matemáticas, como venimos diciendo, el análisis de datos y concurrencia. Concurrencia, esto que venimos diciendo, de reutilizar esta misma función una y otra vez. En el paradigma orientado a objetos, el enfoque está centrado en estos objetos y su interacción de los datos y los métodos que tiene dicho objeto. ¿Cómo maneja el estado? Bueno, a diferencia del paradigma funcional, acá sí se utiliza un estado mutable, porque el objeto va a tener datos y va a tener métodos que modifican a esos datos internamente. ¿Y cuál es la aplicación? Bueno, se utilizan datos más complejos, en estructuras de datos más complejos, donde se busca reutilizar estos objetos o replicarlos fácilmente. ¿Cuándo aplicar cada uno? Acá, como vemos, otra vez esa estructura básica de cómo sería, en cada caso, la función o una clase de un objeto. La programación funcional nos va a resultar útil cuando hacemos un procesamiento paralelo, como en Big Data, o en tareas matemáticas complejas, cuando se está reutilizando mucho y es código muy específico, muy puntual. Repetimos otra vez, nosotros lo vamos a querer utilizar siempre que ante un mismo input queremos obtener un mismo output. Las funciones matemáticas son puntualmente eso. Y la programación orientada a objetos se va a utilizar en sistemas grandes, más complejos, donde necesitamos la reutilización de estos objetos y esas relaciones que tienen, como una estructura de datos y no como una función. Con esto nosotros empezamos a tener una idea de qué se trata el paradigma funcional, que ya lo venimos trabajando, y de qué se trata este nuevo paradigma que venimos hablando.